sí, soy Giovanna Jaspersen y soy la directora general del Museo Franz Mayer. ¿Nos puedes contar, para la gente que no conocemos Ciudad de México ni el museo, la importancia que tiene este museo y qué es lo que se suele mostrar? Claro que sí. El Museo Franz Mayer es un museo que nace a partir de la colección justamente de Franz Mayer, quien fue un alemán migrante que llega a México trabajando principalmente en cuestiones financieras, en bolsa, y hace una colección de artes decorativas y artes aplicadas espectacular, que tiene mucho que ver con una doble mirada entre una tradición muy europea, es decir, tenía una mirada que estaba muy formada en las digamos, académicas europeas y que reconoce muy bien la singularidad de lo mexicano. Eso hace que nuestra colección sea una delicia entretener, por ejemplo, a los grandes maestros del grabado europeo. Tenemos a Cranach, Bruegel, Durero, Goya, todos los grandes del grabado europeo, pero al mismo tiempo tenemos tableros enconchados del siglo XVIII, arte plumario, una colección de plata mexicana que es sensacional, de más de 7,000 objetos. En fin, tenemos esta doble mirada como una constante. Después del fallecimiento de Franz Mayer, 10 años después, abre el museo en este increíble espacio del siglo XVI, que fue originalmente un hospital, y se han ido sumando otros acervos de otras colecciones que tienen justamente la misma característica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la colección de Ruth Lechuga, quien fuera una austriaca que hace una colección de arte popular mexicano de más de 13,000 piezas. Resguardamos parte de la colección de Spratling, que es americano, que trabaja en México, en fin. El resto de los acervos tienen que ver también con eso. Tenemos una biblioteca, tenemos salas permanentes y programamos en torno a 12 exposiciones temporales al año. Incluso tenéis una tienda muy interesante porque se puede comprar, hemos visto, cerámica de Talavera, creo que es de Talavera de la Reina, que también tenéis una exposición, cerámica de Talavera de la Reina, importante en su época, aunque luego perdió un poco, ¿no?, de importancia. Sí, tenemos de hecho la colección de Talavera más grande, la tiene el museo. Así inicia su colección Franz Mayer. De hecho, lo primero que compra, que se la compra a Leopoldo Bartres, que es un antropólogo mexicano muy conocido, lo primero que compra son 4,000 mosaicos de Talavera. Y a partir de eso arranca la colección. Primero era únicamente Talavera y después se fue ampliando a otras áreas de las artes aplicadas o decorativas, ¿no? Pero sí, el corazón de nuestra colección está allá. Luego hemos visto que hay varias exposiciones temporales. Una de ellas es una locura, hay que decirlo, es una locura. Hemos venido desde fuera, hemos visto una cola, como se suele decir en España, kilométrica, y nos hemos acercado a ver lo que era, y era gente que es fan de Minuto 31. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es Minuto 31 y por qué habéis decidido hacer esta exposición? ¿Qué es lo que tiene esta exposición? Sí, 31 Minutos es una serie chilena que, durante 20 años se convirtió en un ícono en América Latina en la formación en aquel momento de audiencias infantiles, pero que en realidad esas audiencias infantiles ahora somos adultos y muchos de esos adultos tienen ahora a su vez familia. Que nace en realidad desde la televisión abierta chilena. A un par de creativos, a Álvaro y a Pedro, les piden hacer un programa infantil. Y ellos dicen, pues es que la televisión infantil pues no hay nada bueno allá y nosotros hacemos comedia de oportunidad. A partir de eso y dándole un poco de vueltas, Pedro era gran seguidor de los Muppets, que todos vimos los Muppets en algún momento, y deciden hacer un noticiero siguiendo un poco la imagen de 60 minutos, que en aquel momento era el noticiero a nivel global, pero que fuera conducido por títeres y que fuera para público infantil. Así nace 31 Minutos, que toca temas muy contemporáneos, muy de actualidad, pero a través de una sátira que pueden ser temas como el medio ambiente o los derechos de los niños o cuestiones de violencias o de basura, en fin, pero siempre abordados con ciertos personajes que se han convertido en un ícono. La serie, además de que estuvo muchos años en pantalla, después de eso incursiona al mundo de la música, pero con los grandes de, digamos, el rock latinoamericano. Entonces tenemos, por ejemplo, canciones de 31 minutos que hacen Los Bunkers, o que hace Café Tacuba, o que hace, en fin. Y después de eso los comienzan a invitar a los grandes festivales. Entonces, por ejemplo, el dragón que nos recibe ahora en el museo es la marioneta más grande que han hecho, porque estuvo en Viña del Mar. Han hecho cine, llevaron película a la pantalla, han hecho festivales, en fin, se ha convertido un poco en una serie de culto. La exposición se estrena primero en el Festival Teatro Amil,
en Santiago de Chile, y cuando yo veo las imágenes digo, eso en México va a ser una sensación. Ya hablando con el equipo de 31 Minutos, me entero de que la principal audiencia de la serie está en México, y bueno, la locura que ustedes han visto ahora al exterior es en realidad como hemos estado desde el momento en que inauguró la exposición, ¿no? Estamos teniendo en el museo, entre 31 Minutos y las exposiciones, entre 2.000 y 2.800 visitantes diarios, y es muy lindo porque parte de la exposición, Tulio Treviño, que es el personaje principal, muestra por primera vez al mundo su colección privada de arte. Entonces las personas salen por nuestra colección permanente y él cuenta un poco acerca justo del coleccionismo de Franz Mayer y cómo él empieza a coleccionar arte, y podemos hacer una fusión muy interesante para nuevas audiencias de nuestras salas permanentes y la exposición de 31 Minutos. ¿Os esperabais el éxito tan increíble que estáis teniendo? Esperábamos que iba a ser muy exitosa. Creo que lo que no habíamos visto era la fidelidad de esta audiencia y el nivel de participación tan bello que tienen, ¿no? Creo que eso ha sido lo más sorprendente y lo que más nos entusiasma. Es fácil encontrar gente con gorritos de las orejas. De Bodoque, o con audífonos de Juanín, sí, por todas partes, ¿no? Y es muy lindo verlo en las salas permanentes de un museo tradicional, con una colección que es totalmente clásica, que en muchas ocasiones se antoja ya como lejana a las nuevas audiencias. Luego hay 3 exposiciones más. Vamos a pasar a la de El Quijote. También locura por El Quijote, como un poquito en Guanajuato, que está el Festival Cervantino y el iconográfico, exactamente, venimos de allí. ¿Por qué habéis pensado hacer esta exposición? Y me imagino que tiene relación con casi las 800 ediciones del Quijote que tenéis aquí. Exactamente, o sea, Franz Mayer, entre sus grandes pasiones, todas nuestras líneas temáticas y exposiciones tienen que ver con las que fueron las pasiones de Franz Mayer en vida, ¿no? Trabajamos diseño contemporáneo porque finalmente, digamos que somos un museo de diseño de todos los tiempos. Las artes aplicadas del pasado son el diseño contemporáneo actual, ¿no? Trabajamos fotografía porque fue fotógrafo amateur, tenemos colección de fotografía y siempre en nuestra programación hay fotografía. Hacemos la muestra de orquídeas cada año porque fue coleccionista de orquídeas, de hecho las que tenemos injertadas en el claustro son la propia colección de Franz Mayer, y cada año hacemos una exposición y una venta de orquídeas. Él funda la Asociación Mexicana de Orquídeas, y lo mismo sucede con la biblioteca. La biblioteca tiene 25.000 libros ahora, y la parte del Quijote, que es una de las grandes riquezas de la biblioteca, nunca se había mostrado, ¿no? Es muy difícil mostrar 1.857 libros, porque estas 700, casi 800 ediciones que tú mencionas son en realidad 1.857 libros. Y hacer una exposición donde tienes expuestos ese número de libros, que es en realidad el mismo libro, y que no sea aburrida o que no sea plana, era un reto mayor. Es un proyecto que hemos trabajado muchísimo para que llegara ahora a sala, y justo para que pudiera ser fresco, innovador, renovado, y que pudiera mostrar otro lado del Quijote, ¿no? La pensamos mucho como una exposición para no lectores, y en realidad no es una exposición inquisitiva que diga en ningún momento ve a leer el libro, sino más bien comprende por qué este libro es tan importante en la historia de la literatura universal y en la historia de la cultura a nivel mundial, ¿no? Entonces, un poco de eso va a Vuelta al Quijote. Faltan, ya con eso terminamos, 2 exposiciones más. La WordPress Photo, increíble. ¿Soléis hacerlo todos los años? Desde hace 25. Este fue el año 25 de WordPress Photo en el museo. Es sin duda nuestra audiencia ritual de retorno año con año más importante, que también le ha dado mucha solidez a nuestro programa curatorial de fotografía. Y es muy particular porque la exposición toma el claustro del museo, ¿no? Un año se buscó hacerla en sala y la propia audiencia la regresó al claustro, ¿no? Entonces es muy lindo porque las personas no solo recorren la exposición, sino que conversan acerca de las fotografías, temas que pueden ser muy dolorosos. Creo que también así se hacen un poco más digestibles, ¿no? Cuando puedes voltear y decir qué tremenda cosa eso. Entonces también el tener el claustro, escuchar las aves, el agua, como que le da un ambiente mucho más cercano y cálido
a una exposición que por sí misma pues podría ser muy dura, ¿no? Nos enorgullece mucho ser la casa de WordPress Photo en América Latina y esperamos que sea un proyecto que siempre esté en el museo. Ya para terminar, una exposición de un arquitecto, de Tom Maine, Sí, no sé si lo he dicho. Tom Maine, sí. Es temporal, porque habéis decidido que sea él. Sí, es nuestra exposición temporal, es la primera exposición que hacemos de la línea curatorial de arquitectura. En realidad en México, a pesar de, digamos, de la riqueza de la arquitectura en el país y de la tradición arquitectónica del país, no existe como tal un museo de arquitectura que esté poniendo en la mesa discusión la arquitectura más allá del edificio construido, ¿no? El caso de Tom es muy singular, vaya, es un arquitecto de Los Ángeles que funda Morphosis, el estudio Morphosis, y que cambia totalmente la visión de la arquitectura en relación a la tradición y al cruce de miradas, ¿no? Es un estudio donde tenemos paisajistas, diseñadores, arquitectos, urbanistas, pero también se encargan de ver cuestiones muy relacionadas con el medio ambiente y cómo todo esto se cruza. Y lo que vemos expuesto en realidad es el trabajo de Tom, mucho más relacionado con cómo la arquitectura en realidad no es siempre un edificio, sino que es una manera de ver el mundo y cómo las ideas construyen determinadas representaciones gráficas y visuales, ¿no? Es un hombre que ha estado experimentando desde hace 40 años, ahora acaba de cumplir 80 años y a mí me resultaba fascinante en la rueda de prensa, como decía, alguien trata de problematizar las nuevas tecnologías y él decía, es que con la impresión 3D yo por primera vez puedo hacer lo que mi mano ya no alcanzaba a dibujar, ¿no? Entonces la exposición tiene mucho que ver con eso. Tom gana el Pritzker en 2005 y es un arquitecto que sin duda ha marcado una nueva generación y una nueva mirada de la arquitectura y nos ha permitido generar un diálogo muy cercano entre estudiantes de arquitectura, jóvenes arquitectos y un ícono a nivel mundial que ha trascendido tanto, ¿no? Que era algo que para nosotros era importante. Pues muchísimas gracias, Giovanna, perdona, y que nada, pues esperemos que disfrutes y que disfrutemos mucho de las exposiciones. Así es, disfrútenlo mucho, muchas gracias por la visita y muchas gracias por el espacio. Perfecto. Gracias.